Otras voces, opinión sin tapujos, entrevistas que generan debate. Un espacio para otras voces. Otras voces, opinión sin tapujos, entrevistas que generan debate. Un espacio para otras voces. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. La contigo canta, hermano americano, vibra tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. La contigo canta, hermano americano, vibra tu esperanza con un grito en la voz. Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nuestra señal. Estamos en otro espacio de otras voces. Esta vez, nuevamente con el doctor José Serrano, ex ministro del Interior. Y bueno, le hemos puesto como titular a esta entrevista una pregunta, y es con lo que vamos a empezar. La pregunta es, ¿por qué José Serrano no puede ser candidato a la presidencia de la República? Bienvenido, doctor Serrano. Qué gusto tenerle una vez más en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, realmente una buena pregunta, ¿no es cierto? Y es en realidad por qué el Ecuador en realidad está lleno de estos vericuetos, de estas leguleyadas en realidad, que al final terminan conculcando derechos, ¿no? Y terminan al mismo tiempo poniéndonos en un estado de indefensión permanente donde seguramente si usted tiene los recursos económicos o tiene el poder como tiene actualmente el candidato presidente Noboa, que es el que controla el Consejo Nacional Electoral, y a la señora Tamain, son los que deciden a quién le suben y a quién le bajan el dedo. Mire, este es el absurdo legal que existe en el Ecuador. Es un reglamento para inscripción y aceptación de candidaturas en el Ecuador de elección popular. Este reglamento tiene un artículo 9 que dice que la aceptación para una candidatura debe ser personalísima, indelegable y que tiene que ser en las oficinas. Si usted es candidato a presidente de la República o candidato a asambleísta nacional, usted debe ir a las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, solamente ahí puede inscribirse. Pero en nuestro caso particular, bueno, digamos que así está la norma, a pesar de que es una norma infraconstitucional, pues que violenta la Constitución, que violenta cualquier ley o tratado internacional, incluso de derechos humanos, porque los derechos humanos consagran dos tipos de derechos: los derechos civiles y los derechos políticos. El derecho a la vida, derecho al debido proceso, y el derecho político, que es el derecho a elegir y ser elegido, que básicamente es donde se consagran, podríamos decir, la naturaleza misma de lo que representan lo que se conoce en el mundo académico y en la naturaleza de los derechos humanos, los derechos de primera generación, es decir, los derechos que están vigentes desde la Revolución Francesa, es decir, desde el siglo XVIII en realidad. Entonces, imagínense, esos derechos de primera generación son los que se siguen violando en el Ecuador. Es decir, el derecho a elegir y ser reelegido se sigue violando en el Ecuador por obra y gracia de un deseo
que lo terminan concretando el presidente candidato Noboa y la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamay. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros habíamos solicitado que frente a las alertas de una posible amenaza, de un posible atentado contra nuestra vida y contra la vida de los compañeros que íbamos a inscribir nuestra candidatura o íbamos a aceptar nuestra candidatura en el Consejo Nacional Electoral, se nos dé otro lugar, sea una sede en otra provincia, sea un consulado, cualquier otro lugar, efectivamente, para que podamos ahí aceptar la candidatura. Pues nos dijeron no. No. El reglamento infraconstitucional dice que usted tiene que venir acá a la sede, ¿no? Y sin embargo, a Novoa sí le dejaron que pase su evento y que haga, a Novoa sí le dejaron que pase su evento y que haga absolutamente todo en un hotel de Quito. A él sí le dejaron que esté fuera de la sede, ¿no es cierto? Y obviamente ahí, ahora sí salieron a dar las explicaciones. No, es que él sí podía, porque fue en el mismo acto, porque él sí requirió. Imagínense la infamia que nos están haciendo acá, los ciudadanos de primera y segunda categoría para los temas, para los temas, para los temas de derechos perdón, políticos. una aclaración. Yo sí quisiera establecer, confirmar o desmentir, porque lo que se dice acá es que usted quería hacer su inscripción o la aceptación de la candidatura a través de un consulado. Pero de lo que nos acaba de decir, se establecía que podría haber sido acá mismo, digamos, en territorio ecuatoriano, pero en otro lugar que no sea el que estaba determinado por las autoridades, o sea, no en el Consejo Electoral, sino en otro lugar. ¿Podemos Claro. ratificar? Sí, por supuesto. Incluso el propio director ejecutivo del Movimiento Centro Democrático estuvo presente en el Consejo Nacional Electoral y dijo, perfecto, no en el consulado, entonces veamos una sede, veamos la sede de la sede electoral del Consejo Nacional Electoral en el Carchi, por ejemplo. Pero mire, por qué podía ser en un consulado? Porque el propio reglamento que ellos aducen dice que los candidatos pueden hacer, más bien dicho, los precandidatos pueden aceptar sus candidaturas, ya sea en, en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas en la sede en Quito, en las sedes provinciales y en los consulados, los candidatos asambleístas, asambleístas por el exterior. Entonces, si la ley puede lo menos, como se dice, este es un argot jurídico también, si en la ley puede lo menos, puede lo más, pues. Si usted puede inscribir la candidatura de un asambleísta al exterior o aceptar una candidatura de un asambleísta al exterior, aquí dice, mire, para el caso de dignidades a nivel local y en las oficinas consulares en el exterior para la dignidad de asambleísta en el exterior. Es decir, el propio reglamento es un conglomerado o combinación, yo diría que de irregularidades y al mismo tiempo de manipulaciones. Es decir, usted sí puede inscribir una candidatura en un consulado para asambleísta en el exterior, pero no puede inscribir la candidatura para presidente de la República. Pero es un absurdo. Es decir, al final nos quedamos en un juego, Guillermo, en un juego de palabras que lo único que termina haciendo es conculcando derechos, en este caso políticos. Ya lo dijo la propia consejera, la doctora Nájera, ¿no? Ella dijo, yo no respondo a ningún político. Pero esto fue dado entre gallos de medianoche, ¿no es cierto? Efectivamente, presentamos en la mañana el requerimiento y a las 12 de la noche nos apareció ya en la computadora, en el correo electrónico, que estaba negada nuestra petición. ¿Por qué? Obviamente porque la señora Tamaín ya había pedido la autorización del señor Noboa y el señor Noboa le había dicho no está autorizada para darle ese beneficio a este candidato que está aduciendo que solo le van a matar, que solo pueden atentar contra su vida, ¿no? Obviamente a costa de que incluso el hermano de la señora Tamaín pierda su cargo como cónsul o como funcionario diplomático en el consulado de Nueva York. Entonces son los temas de fondo, Guillermo, Sí, al final de la... doctor, pero ahí todavía no está contestada del todo la pregunta, porque ¿a qué le atribuye usted el que hayan bloqueado su candidatura presidencial? Porque esto claramente es un bloqueo para que José Serrano no conste en la papeleta electoral de las próximas elecciones del año venidero.
Noboa se ha vuelto un enemigo mío gratuito, ¿no es cierto? Desde las elecciones. Recuerde usted que fui nombrado en el debate de la segunda vuelta por el señor Noboa. Fui nombrado ahora en la revista esta New Yorker, donde supuestamente la conversación fue coloquial, donde Noboa también acabó con la imagen a través de comentarios completamente antojadizos y con juicios de valor contra Bukele, contra el presidente Boric, contra el presidente Petro, contra absolutamente todos los presidentes, ¿no es cierto? También acabó a todo el mundo en ese artículo de esta revista New Yorker. Entonces, obviamente, Noboa a lo que le tiene pánico es efectivamente a quien le dice, oiga, usted está haciendo malas cosas. Usted no está dirigiendo una hacienda bananera, usted está dirigiendo un país y el país no se dirige con el TikTok y el país no se dirige con la farándula. Lo que usted está haciendo es acabando con la seguridad del Ecuador, usted está acabando con la economía del Ecuador. Eso es lo que le hemos dicho, Noboa. Usted no está investigando, no está permitiendo que se investiguen a sus ministros de Agricultura que están vinculados con el narcotráfico. El actual ministro de Agricultura de Noboa resulta ser que tiene una hermana, una cuñada, por cuya empresa se iban a traficar 3 toneladas de droga. 3 toneladas de droga. 350 millones de dólares iban a ir hacia Europa. Resulta ser que entre gallos y medianoche, igual que en el Consejo Nacional Electoral, no dieron paso a que continúe el proceso judicial y le dejaron libre a la señora, a la cuñada, ¿no es cierto? Sin embargo, entonces tiene a Bernardo Manzano, el ministro de la mafia albanesa, el ministro de Agricultura de la mafia albanesa. Resulta ser que Manzano, pues, como Pedro en su casa, no pasa absolutamente nada. Dos ministros de Agricultura ya, el actual, el de Lazo, ¿no es cierto?, vinculados al grupo Noboa, vinculados a Daniel Noboa directamente, ¿no? No pasa nada, nadie investiga nada. No pasa nada, Guillermo. Y el tema de fondo es que esto, obviamente, yo lo he denunciado también, pero obviamente la persecución de Noboa se ha podido de alguna manera concretar ya con este acto específico de no permitirme participar en las elecciones. No se olvide, Guillermo, que en la revista New York, Noboa dice que él le pidió a las autoridades de Estados Unidos que me arresten aquí en Estados Unidos, que me arresten en Estados Unidos. Pues hay que ser muy sabidos o muy ignorantes en realidad para, para pretender, ¿no es cierto?, que un requerimiento de quien es presidente de un país que está representando a otro país pueda meterse justamente en los asuntos propios de otro país y peor, que tenga que ver con los derechos y libertades y obligaciones de los ciudadanos que estamos en otro país, en este caso en una condición de protección, ¿no es cierto?, porque el Ecuador no nos pudo dar esa protección, a pesar de que luchamos permanentemente y pusimos en la cárcel o a órdenes de la justicia a los criminales más peligrosos en su momento en el Ecuador, como son la mafia albanesa, con quien obviamente están vinculados su íntimo amigo Bernardo Manzano, a los capos de la mafia albanesa, a los lobos, etcétera, ¿no? José, y al respecto, usted mencionaba el asunto de que está en este momento residiendo en otro país. Voy a hacer una breve referencia nomás porque tampoco es un asunto de darles mucha bola, como decimos comúnmente, pero en un medio digital yo chequeé información y hay dos periodistas, entre comillas, que en tono burlesco hablaban de su denuncia de un posible atentado inclusive, que para mí no es ninguna broma, pues porque ya hemos vivido asesinatos y estos son todos los días. Y en la campaña anterior hubo asesinatos que terminaron con la vida de algunos candidatos, entre otros Villavicencio, que es el que precisamente ahora están sacando a la luz de que, bueno, puede haber habido ahí algún plan, inclusive preconcebido, para asesinarlo y usar esa muerte políticamente. Eso está por determinarse. Entonces decía, en un caso a mí me llamaba mucho la atención de que lo tomen así tan a la ligera, que empiecen a burlarse.
Y finalmente, en este medio digital, y claro, esto ya va esparciéndose por las redes sociales, se habla de que José Serrano, él sabía muy bien que no iba a ser, o no podía ser candidato, y que lo que usted está buscando es generar condiciones para un asilo político. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Es verdad de que usted podría usar este impasse, digamos, como para fortalecer su situación de asilado político? Gracias por la pregunta, Guillermo. Mire, en primer lugar, es todo lo contrario. Si yo estoy, si estoy justamente en un estado de protección en el país en el que estoy viviendo desde el año 2021, ¿no es cierto? Y lo que iba a hacer es abandonar ese estado de protección para, iba a renunciar a ese estado de protección para regresar a mi país, para presentarle una propuesta para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y erradicar de la institucionalidad del país ese narcotráfico que se está tomando. O sea, es todo lo contrario, todo lo contrario. No es que yo vine hace 15 días o hace un mes al país en el que estoy, al país que me acogió frente a la expulsión por la no protección que me dieron las autoridades en el Ecuador. Ese es el tema de fondo. Entonces, es todo lo contrario. Yo iba a renunciar a todos estos derechos, a todos estos beneficios que me había dado el país en el cual este momento me está protegiendo. Pero miren, acá en el país en el que yo vivo hay un programa muy conocido en un canal, en un canal de origen latinoamericano, que creo que es la mejor expresión de lo que representan esos dos periodistas que usted ha dicho. Ese programa se llama El Gordo y la Flaca, ¿sí? Y yo le invito justamente a que usted pueda ver efectivamente de qué se trata ese programa. Un programa de farándula, un programa de chisme. Ahí, no sé, en torno a los dos ciudadanos que usted ha mencionado, no sé quién será el gordo y quién será la flaca. Eso ya habrá que dilucidarlo, ¿no es cierto?, en sus comentarios y en el lleva y trae de los chismes con lo que ellos se desarrollan. Entre paréntesis, jamás en mi vida me he tomado el tiempo ni siquiera para darle 10 minutos a escuchar efectivamente cómo destrozan al país y cómo pueden destrozar y demonizar a cualquier ciudadano en ese, en esa jerga, ¿no es cierto?, que ellos también han empleado, ¿no es cierto?, que se han inventado, más bien dicho, para destruir la reputación de cualquier ciudadano. Entonces, en ese sentido, Guillermo, creo que darle tiempo, en realidad, a quienes permanentemente, sobre la base del odio y de la mentira, lo único que han pretendido es destruir al Ecuador. Y obviamente sé que cobran muy buenos sueldos en los medios en los que trabajan. Y con eso, obviamente, siempre estar alineados a las estructuras de poder que ellos pretenden proteger. Eh, Estructuras de poder que en este caso, por ejemplo, nunca les he oído hablar de ellos, de cómo se debería investigar el tema del lavado de activos en las instituciones financieras, cuando trabajaban para Lazo. Nunca les he oído hablar cómo debería hacerse una investigación a profundidad sobre las relaciones de la mafia albanesa específicamente y el GDO de los Lobos con varias empresas relacionadas y que fueron incluso denunciadas por un embajador de Estados Unidos alrededor de la representación de jugadores de fútbol. ¿No es cierto? Temas importantes que en cambio estos ciudadanos jamás se han referido. Entonces, por eso, volvamos, yo digo, siempre es bueno como hacer el puente, Guillermo, es decir, el tema de fondo de lo que pueda decir el gordo y la flaca criollos en el Ecuador, ¿no es cierto?, de alguna manera nos desvía de que los verdaderos enemigos del Ecuador son el crimen organizado, el narcotráfico, la pobreza y la migración rampante de nuestros compatriotas que están huyendo del Ecuador, ya sea o porque hay falta de oportunidades de empleo o porque les van a matar. Ahí es donde debemos poner el dedo en la llaga y ese era nuestro gran objetivo en esta campaña. Pero al mismo plantear justamente cuáles son las soluciones a través de las cuales podríamos recuperar la institucionalidad del país. Y recuperar la institucionalidad del país significaba también hacer una gran limpieza casa adentro de estas estructuras criminales que se están tomando
instituciones como la policía, como ciertos segmentos de las Fuerzas Armadas, como las aduanas del Ecuador, como las agencias del tránsito de las ciudades pequeñas y medianas, y en donde no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, y vemos cómo prácticamente todas las semanas o nos matan un alcalde, nos matan un concejal, nos matan un candidato, nos matan un ex candidato, nos matan un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y obviamente entonces uno tiene que hacer mutis por el foro, uno tiene que en realidad ofrecer patrulleros, uno tiene que ofrecer tecnología, uno tiene que ofrecer cascos para resolver el tema de la seguridad ciudadana cuando esa visión, si bien es complementaria, pero no es la principal. Este rato lo que necesita el país, Guillermo, es que se haga una limpieza urgente, se haga una depuración de diferentes estructuras del Estado para proteger esas instituciones, para proteger a a los miembros que realmente sí están jugando por esas instituciones, pero sobre todo para proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas. De no, el desangre va a continuar. De no, el narcotráfico va a seguirse tomando los puertos del Ecuador. No se olvide que Guayaquil ya está catalogado como el segundo puerto más importante del tráfico de cocaína hacia Europa, después de un puerto en Brasil. Entonces resulta ser que Guayaquil ahora es el segundo puerto más importante después de haber sido uno de los puertos más seguros, efectivamente, cuando ejercí el Ministerio del Interior. Entonces ese es el tema de fondo, Guillermo. Así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Ecuador? ¿No es cierto? Que al final, a través de ciertos individuos, lo único que pretenden es incrementar el odio, incrementar el resentimiento, incrementar simplemente la violencia, seguramente para ellos lucrar y para que el Ecuador se siga haciendo pedazos. Así es, doctor Serrano. Y precisamente en el contexto del bloqueo de su candidatura, usted hizo unas declaraciones en donde se da a entender de que estos hechos de violencia que podrían suscitarse dentro de la próxima campaña electoral no es solamente, en este caso, no hubiera sido solamente a José Serrano, sino que podría ser a otros candidatos también. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque realmente eso debería preocuparnos a todos. Vivir una campaña electoral al filo de la navaja, se podría decir, con todos los candidatos o algunos de ellos corriendo riesgo inclusive de su propia vida. Pero es que lo racional sería que la ministra de Novoa convoque a todos los precandidatos o convoque a los dirigentes de los diferentes movimientos y partidos políticos y por lo menos les entregue un manual, les digan, miren señores, tenemos información y alertas de que eventualmente podrían haber atentados en estas próximas elecciones. Por favor, tomemos estas medidas de seguridad, por lo menos unámonos para proteger estas elecciones, ¿no? Pero no, usted puede ver que lo menos que le interesa a este gobierno en realidad es generar una protección del proceso electoral, porque lo que le interesa a este gobierno efectivamente es el caos, lo que le interesa a este gobierno es efectivamente perseguir ciudadanos, lo que le interesa a este gobierno, en otras palabras, es efectivamente que el presidente candidato Noboa siga haciendo los business, ¿no es cierto?, siga haciendo los negocios con su familia. Esos son los temas de fondo. ¿No es cierto? Entonces, al final de la jornada, Guillermo, lo que está en juego aquí no solamente es las próximas elecciones, sino está en juego nuestra propia democracia, nuestra propia existencia como Estado-nación, porque estamos entrando a un proceso en el cual el Estado ecuatoriano es un estado fallido, ¿no es cierto?, con una democracia inviable, en donde tenemos un señor que funge como presidente de la República, que además es candidato a la presidencia de la República, que está en campaña desde antes de posicionarse como presidente de la República y que lo único que le interesa es detentar el poder, pero no le interesa resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos, reitero, problemas que son más que evidentes. La toma del narcotráfico del Estado ecuatoriano, la toma del crimen organizado de las instituciones, de la institucionalidad del país, la pobreza, ¿no? Y obviamente, a partir de ahí también esta migración rampante que nuevamente se ha acrecentado de manera absurda, de manera brutal en el Ecuador y que simplemente nos va dejando desolados, porque todo el mundo fuga. Fugan los jóvenes profesionales, fugan las personas que no encuentran empleo, en realidad todo el mundo fuga del Ecuador. Y ahora imagínense la situación, cómo es de lacerante para nuestro país, que nos pusieron una malla, prácticamente un muro, ¿no?, en el Darién, ¿no? Panamá acaba de poner una especie de malla, ¿no es cierto?,
para que los ciudadanos desde Sudamérica no puedan pasar por ese punto, ¿no es cierto?, que se estaba utilizando para llegar hasta Estados Unidos. Entonces, estas son las situaciones que no hay respuesta, que el gobierno no le interesa darle una solución y que más bien aparentemente desde mi perspectiva, incluso con el tema que comenzamos esta pregunta, pues Guillermo, es sin darle ninguna protección a ninguno de los candidatos. Mire, yo ya no soy candidato, pero sí le exijo a este gobierno, sí le exijo a la empleada de este gobierno, a la señora Tamaín, que genere un plan de seguridad para los precandidatos, para los candidatos, para el proceso electoral. No puede ser posible que hayan alertas ya que le hayan llegado a la ministra de Noboa y que esas alertas no hayan sido explicadas o por lo menos puestas en conocimiento de los diferentes candidatos, no de manera alarmista ni amarillista, pero sí con los términos más precisos de responsabilidad para decirles cómo hay que generar un proceso de protección a la vida de los candidatos. El único candidato protegido aquí es el candidato presidente. Y eso, sinceramente, es desnivelar completamente la balanza en un proceso electoral que no sabemos cómo va a salir, ni sabemos qué es lo que va a pasar, porque el gobierno ni el Consejo Nacional Electoral no dan ninguna garantía de lo que pueda pasar en estos próximos meses. Y precisamente yo igual revisando información el día de ayer y hasta hoy en la mañana, yo veo que se han crispado los ánimos y en redes sociales circula mucha información, inclusive pintada de noticias. Y a mí me parece que hay un contraataque por esta investigación periodística que salió la semana anterior, creo que fue el jueves, este tema de Intercept, en donde se establece que han sido corroborados los chats entre Ronnie Aliaga y la fiscal Diana Salazar. Y ahora se han dedicado a hablar de que en el gobierno de Rafael Correa han existido, son 7,000 homicidios que habían sido de alguna manera no publicados o habían sido tapados, no sé, o sea, yo no le entiendo muy bien el artículo este de un apellido medio raro también, pero son cifras bien alarmantes, ¿no? Que le ponen a la gente y le ponen el foco de atención hacia allá. Y ya nos estamos olvidando precisamente de estos temas, de que vivimos un día a día de violencia, de crimen, de asesinatos, y ahora empiezan a poner, como digo, el foco de atención en esta pseudo noticia de que son 7,000 homicidios que no habían sido reportados, digamos, en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué nos puede decir? Ahí yo quisiera que podríamos, tal vez, o podría darnos luces en establecer un antes y un después. Porque igual en el micrófono nos conversábamos y yo decía que yo sí puedo, con toda la racionalidad, establecer de que sí hay un antes y un después, porque las cifras de criminalidad no se pueden esconder. Guillermo, cuando yo fui ministro de Justicia en el gobierno de Correa, una medida que tomamos inmediatamente fue denunciar que estaban dejando libres a todos los delincuentes a través de la prescripción, perdón, de la caducidad de la prisión preventiva, ¿no? Ya sea para los delitos de reclusión o los delitos de prisión. Le voy a explicar. Hasta el año 2010, los privados de libertad en los procesos judiciales con orden de prisión preventiva podían estar, si era un delito de prisión, hasta 6 meses preso. Y si era un delito de reclusión, hasta 1 año preso. Entonces, había un sinnúmero de jueces, sobre todo en Guayaquil, en los ríos de Manabí, que esperaban que pasen los 6 meses para que caduque la prisión preventiva y para que salgan libres estos criminales. Y en los casos de reclusión, como narcotráfico, asesinatos, esperaban que pase 1 año y les dejaban libres a los delincuentes. Nosotros hicimos toda una verificación en el sistema y encontramos que habían más de 10,000 caducidades de prisión preventiva que los jueces habían estado dando, jueces y fiscales habían estado, se estaban coludiendo para dejarles libres.
Nosotros pusimos el dedo en la llaga y dijimos, esto está pasando en el sistema judicial ecuatoriano, ¿no? Y a partir de ahí pararon esas, esas salidas, ¿no es cierto?, con caducidad de prisión preventiva. Pararon esas salidas de caducidad de prisión preventiva. Pero no solo eso, sino que eso nos permitió evidenciar efectivamente que había una gran cantidad de delincuentes peligrosísimos que entraban por la puerta de adelante, la puerta giratoria, salían por la puerta de atrás y obviamente seguían a seguir haciendo sus fechorías. Entonces, a partir de ahí, generamos un foco directo para determinar la actuación de estos delincuentes peligrosos y comenzamos a desarticular las bandas criminales de los choneros, ese momento la naciente banda criminal de los lobos, los templados, bueno, algunas bandas que existían en ese momento, y logramos desarticular las 180 bandas más peligrosas que operaban en el país con más de 1.500 miembros de estas estructuras criminales. A todos estos los llevamos a la cárcel. Y además comenzamos a hacer una gran incautación de cocaína, de droga específicamente. Pasamos de incautaciones anuales de 10 toneladas a incautaciones de hasta de 120 toneladas, ¿no?, por año. Pero no solo incautábamos la droga, sino también desarticulábamos las bandas criminales. Y esto nos dio un resultado muy importante porque logramos romper, ¿no es cierto?, con el famoso teorema de que a más incautación de droga, más homicidios y asesinatos se dan en un país por las delaciones que se hacen y obviamente por los delatores, pues, ¿no es cierto?, que se puedan conseguir. Nosotros, en cambio, incautábamos droga, desarticulábamos bandas criminales y disminuíamos la tasa de homicidios y asesinatos. Entonces pasamos de una tasa de homicidios y asesinatos de 20 casos por 100.000 habitantes a una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Imagínense para esta aberrante análisis, ¿no es cierto?, que carece de todo valor científico y jurídico que se está planteando a través de algunos pseudo periodistas, ¿no? Ellos dicen que se escondieron 7.000 muertes, se pusieron como muertes indeterminadas, ¿no?, que podrían ser homicidios y asesinatos. Mira, tenían que haberse puesto entonces de acuerdo 7.000 familias de los 7.000 muertos, tenían que haberse puesto de acuerdo 7.000 médicos legistas para decir que efectivamente no fueron homicidios y asesinatos. Tenían que haberse puesto de acuerdo 7.000 policías, ¿no?, para determinar que esas muertes violentas no fueron homicidios o asesinatos. Tenían que haberse puesto de acuerdo 7.000 funcionarios que llenaban las actas de registro civil, etc. Es decir, tenía que haberse puesto de acuerdo medio Ecuador, o por lo menos 25.000 ecuatorianos para mentir en esas 7.000 actas de defunción que se inscribieron como muertes indeterminadas o por otro tipo de muertes como suicidios, etc. Esto es una aberración, pues hacer un planteamiento inexacto técnicamente, sin ninguna data específica, sin ningún rigor estadístico, sin ningún rigor de contrastación de la información, sin absolutamente nada. Y obviamente quien hace esa supuesta investigación es un señor que está determinado, que odia a todo lo que tenga que ver con el proceso político que gobernó el país entre el año 2007 y el año 2017. Ese es el tema fundamental. Entonces, al final de la jornada, nos encontramos con un país que está completamente dividido por quienes quieren mentirle al Ecuador. Ahora, ¿no es cierto?, que no fue el segundo país o más bien dicho, que fue el segundo país más seguro del mundo, que la DEA nos condecoró en Estados Unidos por el trabajo conjunto que hicimos en la lucha contra las drogas y todo eso, pero que todo esto aparentemente habría sido una mentira. No hay rigor, no hay absolutamente nada, Guillermo. ¿Cómo podemos nosotros sentarnos, ¿no es cierto?, usted como periodista y yo como ciudadano político o analista, ¿no es cierto?, político o abogado, cómo nos sentamos en realidad a discutir o a debatir sobre un documento que no tiene ningún sustento técnico, no tiene ningún sustento científico? En cambio, yo sí le puedo dar los sustentos técnicos, científicos dados por el BID, dados por el Banco Mundial, dados por Naciones Unidas, de cómo efectivamente la tasa de homicidios y asesinatos en el Ecuador entre el año 2011 y el año 2017 sí bajó de 20 casos a 5 casos por 100.000 habitantes, y cómo después del año 2017, a partir del gobierno de Moreno Romo,
con Lazo y con Noboa esa tasa se ha incrementado hasta 44 casos por 100.000 habitantes. Obviamente, porque se desinstitucionalizó el país, porque permitieron que esos criminales que les pusimos frente a la justicia para que vayan presos, los dejaron en libertad, porque son ahora los criminales los que están decidiendo el futuro de lo que pasa en nuestras calles, en nuestros barrios todos los días. Porque no hay Estado que opere justamente contra los policías, contra un grupúsculo de policías que están destruyendo a la Policía Nacional, porque no hay Estado que opere contra un grupúsculo de militares que están también actuando al margen de la ley, como estos militares que les acaban de capturar la semana pasada en la zona de Buenos Aires, en Imbabura. Entonces, esos son los temas de fondo, Guillermo. Al final de la jornada, ¿no es cierto? Tenemos una estructura que quiere mentirle al país sobre cualquier cosa, ¿no? Con tal de ellos detentar el poder. ¿A costa de qué? A costa de la vida, a costa de la paz, a costa de la convivencia social pacífica de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, José, y usted permanentemente está dando a conocer información respecto a cómo el crimen organizado ha penetrado las instituciones del país. Y precisamente en algún momento la ministra Palencia prácticamente le retó a usted a decir, bueno, deme la lista de los policías que están implicados en la colaboración con el crimen organizado. Y públicamente usted planteó de que le había enviado al menos 15 nombres. Quisiera saber qué pasó con eso. ¿Se dio algún trámite? ¿Le contestó? ¿Y si, hubo alguna acción del gobierno respecto a ir depurando la institución policial? Nada, lo único que permitieron es que el primero de la lista ya fugue del Ecuador, ya fugue de la policía, ya fugue de todo lado, ¿no? Yo, justamente ahí el primero en la lista es un mayor Miguel Córdoba. No sé si usted es tan gentil, yo le remití a usted ese cuadrito también, ¿no es cierto? Lo vamos a poner en pantalla. Para poderlo analizar y explicar. Mire, Miguel Córdoba, el mayor Miguel Córdoba es nada más y nada menos que el mayor que estaba a cargo, el policía que estaba a cargo de la inteligencia antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Resulta ser que él es justamente el que operaba directamente con la mafia 18 de alias Samir. Alias Samir es un criminal que ya murió asesinado, pero que operaba también con el GDO de los Lobos, ¿no? Entonces usted puede ver ahí cómo está este mayor Miguel Córdoba, pero además este mayor Miguel Córdoba es primo hermano de la famosa madrina, la general de la policía Tania Varela, que también está vinculada al caso León de Troya, ¿no es cierto?, que escondió justamente y que pretendió burlar a la justicia en torno a las investigaciones que se realizaban para establecer los vínculos del gobierno de Guillermo Lasso con su cuñado Danilo Carrera, con la mafia albanesa y con los Lobos, que al final son la estructura criminal, los Lobos que terminaron asesinando al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero usted puede ver en ese cuadro que está ahí, este mayor Córdoba resulta ser que es el yerno, nada más ni nada menos que del eterno subsecretario de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ministerio del Interior desde el gobierno de Moreno en la gestión de Romo, ¿no? Estuvo este coronel Mera, estuvo desde el gobierno de Moreno Romo, ¿no? Pasó por el gobierno de Lasso y luego también estuvo como subsecretario de Control de Sustancias ilícitas en el gobierno de Noboa. Lo sacaron efectivamente cuando ya no fue a trabajar su yerno Miguel Córdoba, a este coronel Mera, lo sacaron y como usted puede ver, ahí están todos los vínculos que se establecen, incluso este mayor Córdoba, que está en el cuadro que usted está mostrando ahí, fue a quien la policía le asignó como el responsable para hacer los vínculos directos con alias El Guacho, que es quien asesinó a los 3 periodistas del comercio en el gobierno de Moreno. Entonces, mire, toda esta estructura, todo lo que se comienza a descubrir el día de hoy, ¿no es cierto? Pero no pasa nada. ¿Qué dice sobre esto el gobierno de Noboa? El gobierno de Noboa hasta ahora no ha dicho una sola palabra por la fuga del mayor Córdoba. No ha dicho una sola palabra sobre el tema del coronel Edmundo Mera. ¿Cómo así lo tuvieron tantos años sentado en la subsecretaría
de control de sustancias ilícitas. Entonces, esto es lo que está pasando en el Ecuador. Guillermo, al final de la jornada nos tienen a los ecuatorianos y ecuatorianas discutiendo, pretendiendo que discutamos o nos sigamos odiando entre los políticos, ¿no es cierto? Y sin embargo, se están tomando el país las estructuras criminales, se están tomando el país las estructuras del narcotráfico y obviamente nadie quiere hacer nada, todo el mundo se está haciendo la vista gorda ante eso. Entonces, mandamos los nombres a la ministra Palencia, a la ministra de Noboa. La ministra de Noboa se rió en la cara de todos los ecuatorianos, incluso con los nombres. No ha pasado absolutamente nada, no ha pasado absolutamente nada, y el país sigue simplemente expuesto a que el narcotráfico haga en nuestro territorio lo que ellos consideren pertinente. El tráfico de cocaína a través de las empresas bananeras continúa, eso no para. Hay incluso un teniente coronel de la policía, Andrés Medina, que está en la unidad canina antidrogas de la policía del Ecuador desde hace 6 años. Fue puesto por el famoso general Ponce, que este general Ponce justamente es uno de los involucrados en el caso León de Troya también, y que fue denunciado y puesto en evidencia ya hace algunos meses, y que además, entre paréntesis, fue también el general que habría sacado de la policía para que se vaya de farra, a pesar de que estaba de guardia, al teniente que asesinó a la abogada Belén Bernal. Bernal, ¿no? Entonces, este general Ponce efectivamente terminó poniendo a este director, a este jefe de la unidad canina, que es la unidad canina antidrogas que está en los puertos y aeropuertos, y la información que tenemos a través de, no un parte, a través de 20 partes informativos que los tengo en mi poder también, es que este general, este coronel Medina, pues también con una estructura criminal que estaba ahí, pues cobraban entre 200 a 300 mil dólares por contenedor para verificar el contenedor. El contenedor que estaba con droga, a ese no lo revisaban, y el contenedor que estaba con droga, ese sí lo revisaban. Entonces, mire cómo va bajando de nivel, es decir, ya no son solo los narcogenerales que denunció un embajador, sino también ya son estos oficiales que justamente han estado a cargo y han estado justamente puestos en estos lugares estratégicos en la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico, puesto por estos generales que obviamente, si bien se fueron de la policía, pero no dejaron sus tentáculos, no han soltado sus tentáculos dentro de la institucionalidad del país como tal. José, entonces, realmente la situación que nos da a entender de cómo está el país, a ratos yo le veo que es una situación, un callejón sin salida, digamos. O sea, ya prácticamente vivimos un narcoestado. Pero ¿cómo salir de esta situación? ¿Cómo podríamos plantear desde las instancias gubernamentales hacer algo para superar esta terrible crisis que estamos viviendo? Precisamente en eso se basaba sus propuestas de campaña y bueno, después de que nos explique un poco cómo podríamos salir de esta situación, también preguntarle si estaría dispuesto a colaborar con el próximo gobierno, digamos, si es un gobierno en donde vuelve la racionalidad y queremos realmente unirnos como país para combatir esto, porque el crimen organizado le ha ganado al país y no sé si tenemos alguna esperanza de salvar a la patria. Yo creo que siempre hay pues un camino de salida a todos estos problemas, Guillermo. Lo importante es involucrarse efectivamente en las instancias formales, con las instancias legales, ¿no es cierto?, para encontrar esas vías de solución, ¿no? Obviamente que van a tomar muchísimos años, va a tomar por lo menos, yo diría que un par de décadas, recuperar un Estado constitucional de derechos que proteja a los ecuatorianos y ecuatorianas. Los temas de educación, los temas de salud, pues son deplorables en el Ecuador. Los temas de inequidad se han disparado, los temas de desnutrición, los temas de la situación propia de los pueblos y nacionalidades de los grupos vulnerables en Ecuador también está en una situación realmente
como nunca antes vista en la historia del Ecuador, la situación de nuestros sectores rurales, marginales, de nuestros agricultores. Es decir, no hay a donde veamos, Guillermo, que no haya problemas, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente hemos creado ciudades de primera, de segunda categoría y por ende ciudadanos también de primera, de segunda categoría. Pero el tema fundamental aquí, Guillermo, es efectivamente cómo nos involucramos para ser parte de esa solución, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro contingente. Lo que sí no vamos a prestarnos para ser simplemente punta de lanza de individuos que lo único que pretenden es destruir el país. Es decir, no nos vamos a prestar para una componenda en donde no se propongan de manera concreta y transparente cuáles son los procesos en los que se deben implementar rápidamente en el Ecuador. Por ejemplo, insisto, si no se inicia con una fuerte depuración de las estructuras estatales para administrativamente dar por lo menos ese paso, porque judicialmente es otra cosa, pero por lo menos administrativamente para que aduanas, ciertos miembros de la policía, ciertos miembros de Fuerzas Armadas, que están destruyendo las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Y haciendo daño a sus propios compañeros y compañeras, y haciendo daño a la sociedad ecuatoriana, salgan de esas instituciones, ¿no? Y afronten sus responsabilidades y los delitos que podrían estar cometiendo ya no uniformados, no como funcionarios públicos, sino como ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Creo que ese es un primer paso fundamental. El candidato a la presidencia que tome esa propuesta y que tome en serio esa propuesta como el principal objetivo para recuperar a la democracia y erradicar la violencia criminal, y más que la violencia criminal, a las estructuras criminales y de narcotráfico de la institucionalidad del país, pues de mi parte tendrá absolutamente todo el apoyo, todo el respaldo en los términos que considere pertinente, ¿no es cierto? Yo no soy de los ciudadanos que creen que el mundo se resuelve que los problemas del mundo se resuelven con recetas, no, pero sí obviamente con una buena lectura y una buena apreciación de lo que está pasando, en un contexto nacional como el nuestro. Si nuestra realidad ecuatoriana se ha desinstitucionalizado las estructuras de seguridad ciudadana, se han desinstitucionalizado las estructuras de la política pública de educación, de salud, y obviamente todas las que tienen que ver con los sectores sociales. Se ha desinstitucionalizado el sistema de rehabilitación social en el Ecuador, pues obviamente eso es lo que hay que hacer, pero reitero, no solamente se necesita aquí implementar con inversiones, ¿no es cierto?, cámaras, etcétera, inhibidores de señal, sistemas de rayos X para que en las cárceles no entren objetos prohibidos, no, sino lo que se necesita sobre todo es una gran depuración del sistema, ¿no es cierto? Y esa depuración obviamente que va a costar, tiene un costo social alto, pero obviamente hay que protegerle a los ecuatorianos y ecuatorianas, ese es el tema de fondo, pero no podemos hacer que las instituciones públicas del Ecuador, que ha costado 200 años de historia, que se vayan constituyendo y que mínimamente estén operando y actuando en el Ecuador en el marco de nuestra constitución, nuestras leyes, pues ahora, a pretexto de eso, las estructuras criminales se las estén tomando para tomarse todo el Estado-nación. Eso no podemos permitir. Entonces, claro que podemos poner nuestro contingente, pero siempre y cuando ese contingente tenga la visión clara. Si la visión es compra patrulleros, compra temas tecnológicos, no va por ahí. Si la visión es comencemos a limpiar la casa adentro para mínimamente reinstitucionalizar el país y recuperar nuestra democracia, pues desde ya ese candidato o esa candidata tendrá mi total apoyo, ya sea a título personal, ¿no es cierto?, o colectivo también con las personas, con los compañeros y compañeras que nosotros hemos estado trabajando varias propuestas para esta candidatura bloqueada, pues poderle entregar y que eventualmente las puedan utilizar para recuperar, reitero, nuestro Estado-nación. Bien, bueno, se nos quedan muchos temas en carpeta, el tiempo siempre pasa rápidamente, pero antes de finalizar, también quisiera consultarle, y como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo debería ser la contribución de la ciudadanía para superar esta crisis que estamos viviendo? Es que mire, Guillermo, el tema de fondo termina siendo que siempre queremos endilgarle una responsabilidad también a los ciudadanos, ¿no es cierto?, en este estado de caos que estamos viviendo. Que obviamente vivamos con la mayor prudencia posible, sí, que no pongamos en riesgo nuestra vida, eso es lo que debemos hacer, pero de ahí
ponernos a darle los mensajes de que sí, cuando salga de su casa, mire atrás, vea que el carro se quede con llave, no deje objetos en su vehículo, ponga ponga buen recaudo la laptop, la computadora o la mochila que está llevando en el carro, etcétera, o vea que no le estén siguiendo, tome rutas diferentes. Imagínense lo que es eso, ponerle a los ciudadanos un estado policíaco en realidad de acecho por el crimen organizado. El Estado tiene que darle las respuestas urgentes y reitero, primer paso, iniciar con este proceso de depuración. No pongamos en los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde al Estado y a los gobernantes. Los ciudadanos ya con que ellos estén viviendo su situación personalísima, ¿no es cierto? Estén pagando sus impuestos, estén cuidando a sus hijos cuando van cuando van a clases, cuando van a la universidad, cuando van a las escuelas, a los colegios, que estén viviendo una vida sana, ¿no es cierto? Eso es lo importante, pero ya responsabilizarles a los ciudadanos ahora y decirles, mire, estamos viviendo en un estado policíaco, usted mejor no salga de su casa, porque eso sería lo ideal. O sea, declaremos una nueva pandemia frente a la violencia criminal y digamos, no toque de queda como estamos ahora, estados de excepción y todo eso, que no han servido para nada, Guillermo. Entonces, el tema fundamental es que el gobierno de este presidente candidato Noboa, ¿no es cierto? Y obviamente los candidatos que están actualmente ya en la contienda prácticamente a un mes antes de inscribirse a estas elecciones, tomen conciencia, en realidad lo que se necesita es tener una visión clara. Hay que ir por el proceso de depuración, por el proceso de depuración de la institucionalidad para recuperar esa mínima estructura que el Estado requiere para que la convivencia social pacífica vuelva a ser una realidad. Pero al mismo tiempo necesitamos que esos políticos nos demuestren un mínimo de congruencia o de consecuencia con los ecuatorianos y ecuatorianas y haya una especie una especie de tregua, ¿no es cierto?, para que por lo menos esos políticos dejen de mostrar el odio entre ellos y demuestren que sí es factible generar una unidad para enfrentar a estos enemigos que tenemos en el Ecuador, que son el crimen organizado, el narcotráfico, la pobreza y, por supuesto, esta migración rampante de ecuatorianos que huyen, ya sea por miedo a la violencia o porque no tienen oportunidades de un trabajo digno. Bien, creo que con ese mensaje nos quedamos. Sin embargo, unos minutitos, un par de minutitos para un mensaje final a la audiencia, por favor. No, pues Guillermo, en realidad creo que estamos viviendo uno de los momentos más opacos de la historia ecuatoriana, más tristes de la historia ecuatoriana. Nunca antes vista así un Estado que está que está siendo tomado por las estructuras criminales y de narcotráfico. Este es el momento en el que los políticos debemos dejar de lado cualquier diferencia, ¿no es cierto?, a título personal y darle una muestra al país de que efectivamente hay cómo generar una unidad. Hay cómo generar una unidad. Esta campaña, ojalá, en realidad, más allá de las circunstancias en las que se está viviendo, pues tenga la protección del Estado, tenga la protección del gobierno. Ojalá el Consejo Nacional Electoral entienda que no está detentando el poder de los derechos políticos de los ecuatorianos, sino que tiene que procesar, pues, para que sus derechos no sean conculcados y sean respetados y sean garantizados. Ese es el tema fundamental en una democracia y ojalá esta campaña en realidad pueda tener un mínimo de sentido alrededor de una campaña por la esperanza y no de una campaña por la violencia, por el odio y por la muerte que nos azota absolutamente todos los días en el territorio ecuatoriano. Bien, nos quedamos con este mensaje final. Agradecemos mucho a la audiencia, agradecemos al doctor José Serrano a comparecer nuevamente a Hoja de Ruta. No se olviden compartir el contenido, darle like por lo menos y sus generosos aportes también son bien recibidos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.